Por favor, hablan sus Biblias a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Ha comenzado un nuevo año y debemos tener una actitud nueva. Debemos tener más coraje para poder predicar el Evangelio de Cristo donde sea y cuando sea. No debemos tenerle miedo a nuestros adversarios, que cada vez son más y cada vez nos atacan más, tratando de aflojarnos y derribarnos para que fracasemos. Pero nosotros tenemos que estar planteados firme en la palabra de Dios y no siempre estar en la defensa, sino al ataque. Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ustedes están ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice, tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que los escogió por soldado. El título de mi sermón esta noche se llama El soldado que no será vencido. El soldado que no será vencido. Ahora, por favor, vayan a 2 Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Ahora, mi objetivo esta noche es tratar de mostrarles lo que está hablando Pablo acá, que somos soldados. ¿Quiénes son los soldados? Los soldados son los cristianos, los que están salvos. Y cuando él se refiere al soldado, muchas personas ya se creen que uno está hablando sobre la guerra, ¿no? Pero de ninguna manera yo estoy predicando violencia física, porque no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no se refiere que somos nosotros soldados que tenemos que salir a matar a personas o los que no acepten Jesucristo los tenemos que matar. De ninguna manera yo estoy predicando eso, ni la iglesia predica eso, jamás predicó algo, violencia así, ni la palabra de Dios predica algo así. Ahora ustedes están ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este versículo claramente vemos que no militamos a la carne, o sea, no es algo físico, sino nuestras batallas, lo que nosotros somos llamados soldados, es algo espiritual. Toda la batalla que nosotros enfrentamos diariamente es todo espiritual y nada carnal. El punto número 1 de este sermón es trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Ve? Un buen soldado, primero de todo, tiene que estar bien mentalmente, tiene que estar bien equipado mentalmente, porque un soldado que no está bien de la cabeza no puede ir a una batalla. Entonces, la primera batalla que se enfrenta es la salvación, porque uno cuando es salvo tiene que en ese momento realizar, se da cuenta que es un pecador y que va a ir al infierno por sus pecados y necesita un salvador. Y eso es lo primero que pasa a uno, o sea, mentalmente. Después de ahí, nosotros, uno si quiere, puede, como predicó el hermano Ramos, que si queremos, o sea, podemos tener obras, ¿no? Porque las obras no hacen falta para la salvación. Pero para ser un buen soldado, uno tiene que tener buenas obras, tiene que tener obras en su vida. Y para poder tener obra, uno tiene que estar, la mentalidad uno tiene que cambiar. No puede seguir uno de la vida que vivió antes y seguir con esa mentalidad y pensar que va a tener una buena vida cristiana. No puede. Ustedes están en 2 Corintios, vayan a Romanos capítulo 12, versículos 2. Romanos capítulo 12, versículos 2. Ahora es importante que lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad nuestra para ser buen soldado de Cristo y en estas batallas tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, que era la forma de pensar corrupta de este mundo, a lo que quiere y espera Dios. En Romanos 12:12 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Efesios capítulo 4, versículos 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Entonces ahí claramente vemos que nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra mentalidad a como era antes que estamos salvos y ahora que estamos salvos. Antes que teníamos la mente toda corrupta de las cosas, todos los pecados y todas las cosas que enseña este mundo, a lo que quiere Dios, que todo agradable y perfecto. Entonces, ahora, por favor, vayan a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ahora, el soldado, una vez que nosotros tengamos la mentalidad bien, una vez que podamos cambiar nuestra mentalidad a lo que espera Dios, a lo que quiere Dios, y eso obviamente es a través de leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Después de eso, uno que cuando va a la batalla, tiene que estar en la batalla y tiene que estar armado, ¿no? Ahí están en Efesios, que voy ahí con ustedes, en Efesios 10, capítulo 6, versículos 10, que es el segundo punto, que es el punto número 2, la armadura de Dios. La armadura de Dios. Como todo soldado, ni un soldado irá a una guerra sin armadura. Ni un soldado irá a una guerra sin arma. Ni un soldado irá a una guerra sin botas, sin remera, sin cinturón, sin pantalón. Tienen que ir bien armados con todo el equipaje entero. Ustedes están ahí en Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces acá claramente vemos todas las partes de la armadura de Dios que tenemos que tener puesta. La primera dice los lomos de verdad, la segunda es la coraza de justicia, siguiente los pies calzados con el apresto del evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahora uno dirá, ¿qué son todas estas partes? Bueno, rápidamente les explico más o menos. Los lomos, la verdad, vendría a ser la parte baja de la espalda, como vendría a ser el cinturón. El cinturón es lo que mantiene, lo que uno, cuando va suponer un soldado, tiene puesta muchas mucho armamento, lo que sea, y tiene que también para sostener los pantalones. Porque si uno no tiene el cinturón, se les caen los pantalones. Imagínese usted un soldado que va a una guerra y en mitad del camino se tiene que levantar los pantalones, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos eso, y eso es lo que nos mantiene, eso es la verdad que nos hace falta. ¿La verdad cuál es? La verdad de la palabra de Dios. Tenemos que estar bien firmes, planteados en lo que es la palabra de Dios. La coraza de justicia. La coraza vendría a ser la parte esta, es como vendría a ser todo como un chaleco, ¿no? Vendría a ser como un chaleco antibalas, uno se puede imaginar, ¿no? Pero este chaleco protege toda esta área, que son todos los órganos, que son toda la parte fundamental, pero también protege nuestro corazón. Esa es la parte importante, porque la coraza de justicia es teniendo tu corazón bien. Tenemos que tener el corazón bien nuestro,
¿A qué? A Dios, a Jesucristo. Tenemos que tener nuestro corazón a lo que dice la palabra de Dios. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de paz, esto es ganando almas. Esto es cuando tenemos que salir caminando puerta por puerta, golpeando y hablando con todas las personas y dándole el Evangelio y ganando almas. El escudo de la fe, ahí dice para guardar los dardos, los ataques. Eso es la fe nuestra, que tenemos que estar siempre preparados para un ataque. Es la defensa nuestra, porque siempre, hoy en día, siempre va a haber, siempre hubo, pero se ve peor y peor a medida que se acerca para cuando vuelva Jesús, que todos los ataques de las doctrinas falsas que hay. Y nosotros tenemos que estar bien firmes, no solo eso, pero tenemos que poder darnos cuenta cuáles son estos ataques, cuáles son estas doctrinas falsas, y nosotros tenemos que protegernos de esa manera con ese escudo. Nos tenemos que proteger de esas falsas doctrinas para no caer en esas doctrinas falsas. Amén. El yelmo de la salvación es teniendo tu mente en Cristo. Como les expliqué antes, tenemos que estar conformados, nos tenemos que transformar por la renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad a lo que espera Dios por nosotros, por lo que Él quiere. O sea, la mentalidad nuestra tiene que ser la mentalidad de Dios. Amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, hay muchas personas que capaz tienen una espada bien grande cuando salen a pelear, y hay otros porque no leen lo suficiente, capaz que leen una vez por semana, tiene un cuchillito. Imagínese uno que va a pelear en una batalla y tiene un cuchillo chiquitito, capaz que no tiene ni filo, no tiene nada. Pero uno que realmente estudia la Biblia, lee la Biblia diariamente, tiene una espada bien filosa, lista para la batalla. Entonces tenemos que estar siempre listos para la batalla. Ahora vayan a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 28. Ya vimos el primer punto, es traer cautivo todo el pensamiento. Tenemos que estar, nuestra mente tiene que estar bien preparada. El punto número 2 es tenemos que tener toda la armadura de Dios. Porque si nos falta una de esos pedazos de armadura, estamos débiles. Porque uno no puede salir con toda la armadura y sin arma. No puede salir uno con arma y sin las botas. Hace falta toda la armadura entera para poder triunfar. Pero no solo eso, ustedes están en Mateo 10, 28. El punto número 3 es no tenerle miedo a nadie. Mateo 10, 28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ves? Todo en la Biblia entera, uno cuando lee, ve claramente que Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo al humano, al hombre. Solamente hay uno que Dios nos dice de tenerle miedo, y eso es a Él. Porque Él es el único que nos puede destruir. Él es el único que no solo nos destruye cuerpo, pero sino el alma. Podemos ir obviamente los que están salvos, la salvación no se pierde, pero Él es el único que puede mandar a un alma al infierno. Y lo único que puede hacer el hombre es matarnos a nosotros que estamos salvos, nos matan el cuerpo. Pero Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ven? Nosotros no tenemos nada que perder. Si alguien nos mata a nosotros, estamos ya inmediatamente en la gloria de Dios. Nosotros no tenemos miedo a la muerte. Eso es lo que tenemos nosotros cristianos, no tenemos miedo. Pero los que no tienen a Cristo, sí tienen miedo. Ellos sí, porque en esos momentos, ahí es cuando se dan cuenta, uy, ¿a dónde voy? En ese momento, ¿no? En 2 Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. ¿Ves? No tenemos ninguna razón por cual temer a nuestros enemigos,
a los que nos atacan a nosotros. Hay muchas personas que capaz que tienen miedo de ir a predicar, de ir a puerta por puerta, porque capaz que dicen, y si la persona hace algo o si me responde de una cierta manera, ¿qué pueden hacer? Si uno va a una puerta para predicar el Evangelio de Jesucristo y sacan un arma y lo matan, van al cielo. No tienen nada que perder. Es el miedo que muchas veces también hay muchos hombres que quieren predicar, pero tienen miedo que capaz que digan algo malo o un miedo de predicar delante de otros hombres, pero no tenemos nada que tener miedo. En Salmos 27, capítulo 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré ni corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la actitud que todos debemos tener. Aunque seamos uno solo y estemos completamente rodeados por nuestro enemigo, tenemos que estar bien firmes y tenemos que estar confiados sabiendo que Dios va a estar con nosotros, sabiendo que Dios nos está protegiendo. Y al final del día es lo que Dios quiere. Si Dios quiere que nosotros moriremos ahí, es lo que va a pasar. Si no, es lo que va a pasar. Y tenemos que tener nosotros esa fe que digamos, vamos a confiar 100% en Dios y en lo que Él quiere. Ahora vayan a 1 Timoteo 6:12 y con este cierro. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Acá terminamos y estamos en los 3 puntos. Punto número 1, traer cautivo todo pensamiento. Punto número 2, es tener todo el equipaje, toda la armadura de Dios. Punto número 3, no tenerle miedo a nadie. Oremos. Querido Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de predicar su palabra y le pido que nos dé coraje para poder predicar a todo el mundo entero el Evangelio de Jesucristo para la salvación, Señor, y le pido que le dé coraje al próximo que predique su palabra y en el nombre de Jesús rezamos. Amén.